iniciando con mi devoción, aceptando que cada día Dios me tiene al lado. Mi juventud la dedico en acciones poderosas que impactan las vidas sin amor desalentadas. Muestro compasión de todo corazón, siguiendo de Cristo su ejemplo. Voy avanzando en esta misión, en comunión, sirviendo fiel y con dedicación. En acción quiero entregar mi comunión, vidas cambiar con mi acción. Soy misionero del cielo. La voz de Cristo voy a escuchar en comunión y defendiendo al que olvidado está. En acción con Dios estar en comunión, influenciada con mi acción. De Cristo soy mensajero, viviendo la misión. Actos de bondad, llegando a hogares que perdieron la esperanza, protegiéndole a otros, devolviéndoles confianza. Soy un instrumento que predica en todo tiempo, siguiendo de Cristo su ejemplo. Voy avanzando en esta misión, en comunión, sirviendo fiel y con dedicación. En acción quiero entregar mi comunión, vidas cambiar con mi acción. Soy misionero del cielo. La voz de Cristo voy a escuchar en comunión y defendiendo al que olvidado está. En acción con Dios estar en comunión, influenciada con mi acción. De Cristo soy mensajero. Voy avanzando en esta misión, en comunión, sirviendo fiel y con dedicación. En acción quiero entregar mi comunión, vidas cambiar con mi acción. Soy misionero del cielo. Testimonio auténtico, viviendo la misión. Comunión en acción. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este episodio vamos a estar hablando ahora de la oración en acción. Recuerden que estamos en nuestra serie de Comunión en Acción, así que el tema de hoy está muy interesante. Quiero llevarlos primero que nada a Marcos 1:35. Aquí tenemos un texto que va a ser nuestro texto clave. Entonces dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Estamos hablando de Jesús y como lo pueden ver, estamos también tomando el tema central que va a ser la oración en acción. Sí, justamente, el pastor Hudson tiene una frase muy sencilla, pero muy poderosa. Dice, cuando nosotros trabajamos, nosotros simplemente trabajamos, pero cuando oramos, Dios también trabaja. Esto me recuerda mucho la historia de Nehemías. Cuando Nehemías se enteró de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y estaban llenas de polvo, fuego, y no había nada más que hacer, hizo tres cosas. Él se humilló, entregó sus pecados a Dios y oró. Con esas tres simples acciones, él pudo lograr algo imposible. Pudo mediante el rey el poder reconstruir las murallas de Jerusalén y en un tiempo récord, en 52 días, las murallas fueron reconstruidas. ¿Cómo lo aplicaríamos esto a nuestra vida ahora?
¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida ahora? Nosotros todos los días tenemos nuevos retos que enfrentar, ya sea nuestro trabajo, sea nuestra vida personal, sea alguna actividad dentro de la iglesia. Y creo que el empezar con una oración hace que todo ese trabajo se convierta en un trabajo que Dios también colabora con nosotros. Y es que es muy interesante porque la oración es algo que desde pequeños, o quizás de las primeras cosas que nos enseñan. Normalmente cuando somos pequeños, quienes hemos crecido en el evangelio, pues nos enseñan a orar, nos enseñan a dar gracias por los alimentos, y es algo que tenemos muy arraigado en algo muy común que hacemos, pero quizá a veces cómo estamos orando, a veces tal vez solo oramos por rutina, repetimos las cosas, lo mismo que dijimos el día anterior, o realmente estamos teniendo una plática sincera, profunda con Dios, estamos contándole los retos que estamos enfrentando, o cómo es que lo estamos llevando a cabo. Ahí sería una pregunta que vale la pena que cada quien analicemos en nuestra propia vida. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos también de cómo se ha puesto en acción las oraciones de algunos de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Otro de ellos, al igual que Nehemías, es Esther. Nosotros conocemos que la reina Esther pues fue elegida como reina, ¿no? Y ella, además de ser muy hermosa, como lo dice la Biblia, ella fue muy inteligente y también era una mujer llena de fe. Y si nos citamos en el contexto en el que sucede su historia, había un decreto que hacía que todo su pueblo judío pues fuera prácticamente condenado a la muerte. Siendo así, ella toma la decisión de hacer algo que es muy interesante y que nosotros también podemos tomar esa reflexión como parte de nuestras acciones que tenemos nuestro día a día. Y eso es que ella juntó a todo su pueblo, dice la Biblia en Esther 4:16, que lo primero que ella hizo fue decir: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Es decir, que ella juntó a toda su comunidad. Nosotros también podemos hacer lo mismo, y aquí vemos como algunos pasos que podríamos aplicar nosotros también. Ella le pidió a su comunidad que se reuniera y que ayunaran por ella. Durante estos días, 3 días, no comáis ni bebéis nada, ni de noche ni de día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella estaba destinando estos 3 días como una preparación, como una petición hacia Dios para lo que iba a venir, que iba a ser prácticamente romper la ley, porque ella iba a entrar a ver al rey, cosa que en el contexto en el que ella vivía era algo que no se podía hacer. Tú no podías entrar a ver al rey si él no te llamaba, y ella iba a enfrentar esta situación y a pedir por su pueblo. Pasado esto, los que conocen la historia y lo pueden leer también ahí en las escrituras, nos menciona que pasado el tiempo, ella, además de organizar un banquete para el rey, ella habló con él y su oración tuvo una respuesta positiva, porque ese decreto, aunque no podía romperse porque había sido firmado por el sello del rey, se hizo uno nuevo en el que se revirtió la historia, y entonces el pueblo judío se pudo salvar. Eso es muy interesante porque a veces llegan a nosotros situaciones que podemos ver como ese decreto del rey que no se puede cambiar, que no se puede mover. Puedes ver cuál es tu situación, no sé si sea un examen que tienes, un diagnóstico médico que salió en algún reporte, algo en tu trabajo que parece imposible, pero cualquiera que sean estas situaciones que se van presentando en nuestra vida, debemos de preguntarnos cómo lo estamos enfrentando. ¿Lo estamos haciendo solos o estamos pidiéndole a nuestra comunidad que nos ayude en oración para que Dios pueda también trabajar en ese propósito? Estamos quizá nosotros solos tratando de solucionarlos, o estamos pidiendo la dirección de Dios y que Él mueva eso tan imposible que parece y que lo haga posible. Eso también es una reflexión que podríamos tener. Claro, algo también interesante de la oración que me recuerda es Daniel 2. En Daniel 2, aquellas personas que ya conocemos las historias de Daniel, sabemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño
Y había dado un decreto donde dijo, ¿saben qué? Voy a matar a todos los sabios, porque nadie podía decirle cuál era el sueño que había tenido el rey. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Al no conocer cuál era el sueño del rey, se juntó con sus amigos. Y lo primero que hizo, les dijo a sus amigos fue, vamos a orar. Y cuando se juntaron a orar, pidieron la instrucción de Dios. Y Dios, a través de un sueño, le reveló a Daniel cuál era el significado del sueño, qué es lo que había soñado el rey y exactamente los detalles que el rey había pedido. Me parece muy similar a la historia que yo ahorita comenté, porque también se reúne con quienes eran su comunidad, en este caso sus amigos, ¿no? Es correcto. Pero entonces aquí vemos un trasfondo también de la oración, donde la oración es poderosa en conjunto. ¿Y a qué lo podemos nosotros aplicar en nuestra vida cotidiana? A veces nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las decisiones que debemos tomar o qué rumbo tenemos que seguir. Sin embargo, a través de las oraciones en conjunto o nuestras propias oraciones, podemos encontrar la dirección divina, como lo hizo Daniel a través del sueño de Nabucodonosor. Muy bien. Yo creo que en la Biblia podemos encontrar muchísimas historias que son similares a esto, pero una de las que también quiero traer aquí a la plática es la oración en acción que tuvo Ezequías. Ustedes pueden encontrar la historia en Segunda de Reyes 19:14, y ahí lo que podemos encontrar, como para situarnos un poquito en el contexto, es que el rey Sennacherib era el rey de Asiria. Y él, digamos que estaba burlándose del pueblo de Israel y estaba enviándole cartas llenas de burlas, estaba cuestionando por qué ellos creían en Dios, amenazando con destruir Jerusalén. Y bajo este contexto, lo que sucedió fue lo siguiente. Dice la Biblia que Ezequías tomó las cartas de la mano de los embajadores y después de haberlas leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? Luego oró a Dios y lo reconoció como su creador y señor de todas las naciones y le pidió que lo salvara. Entonces, nuevamente vemos aquí cómo se presenta, ya lo hemos visto en las historias anteriores, con decretos, con órdenes, con edictos, y ahorita lo estamos viendo a través de unas cartas. Las cartas estaban siendo amenazadoras. Imaginemos un gran ejército de los asirios que estaba burlándose y acechando al pueblo, pero podríamos pensar que la acción de Ezequías era ponerse nervioso, ¿no? Y ponerse a temblar, tal vez empezar a tratar de resolver la situación, pero lo que él hizo fue llevar esas cartas a la casa de Dios y presentárselas a Dios para que él obrara en ellas. Y vemos también que la respuesta fue muy positiva, al igual que los casos que hemos estado hablando anteriormente. Aconteció que lo que sucedió esa noche fue que un ángel de Jehová vino y mató en el campamento de los asirios a 185,000 personas. Entonces imagínense, de la nada la solución llegó, pero pues no de la nada, sino con una oración en acción que había tenido Ezequías en esta situación que se le presentó. Y lo mismo, volvemos a repetir, creo que hemos sido un poquito repetitivos en esta parte, pero es real. A veces nosotros quizás subestimamos un poco la oración o pensamos que tal vez la oración es muy pasiva. No sé si tú lo veas así, pero también a veces queremos nosotros ayudarle a Dios, resolver por nuestra cuenta, pero la oración realmente es poderosa. La oración tiene mucho poder y Dios puede hacer cosas que parezcan increíbles, como en este caso que un ángel de Jehová llegara y matara a todos los de ese pueblo, pero Dios tiene ese poder. Sí, y sobre todo tenemos el ejemplo más claro, que es Jesús. O sea, Jesús era una persona que oraba en la madrugada, pasaba toda la noche orando, ministraba y después de ministrar oraba. Incluso cuando estaba en el Getsemaní sufriendo, él estaba orando. Él oraba, él estaba en constante comunión con su Padre. ¿Qué hace la diferencia entre Jesús y nosotros? La diferencia es súper clara. La diferencia es que Jesús vivía conectado a Dios a través de la oración. La oración también es eso, una conexión directa con nuestro Dios y que nos permite a nosotros
hacer que nuestro carácter se moldee al carácter de Dios. Un ejemplo súper burdo que yo voy a dar es, muchas veces, o sea, yo voy en el coche, vivimos en una ciudad llena de carros, ¿no? Y yo sé que a veces voy al súper y no hay un lugar donde pueda estacionar. Y puede decir, ay, es una cosa muy trivial. Pero digo, Padre, ayúdame a encontrar un lugar, por favor, entre todo este mar de carros que tenemos, ¿no? 5 segundos después de que oré, alguien va saliendo y puede encontrar un lugar. Otras veces me ha pasado un amigo, una persona que muy cercana tiene una enfermedad muy grave. Señor, haz en él tu voluntad. Y esta persona de alguna manera sana, ¿no? La oración es una herramienta que nosotros utilizamos de manera cotidiana y no simplemente para pedir deseos de que, Señor, concédeme una casa, concédeme el poder viajar por el mundo, ¿no? La oración es la comunión que tenemos nosotros con Dios, la comunicación. Dios se interesa en las cosas más pequeñas que tú tienes como con las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amigo y a través de un amigo tenemos una plática que podemos conversar a través de Él, y esa plática es la oración. Lo decimos muy claramente. Nosotros podemos hacer el programa más hermoso que pueda haber sobre la faz de la tierra, pero si no está dedicado a Dios, si no tuvimos una preparación previa para este programa no tiene el impacto que pueda tener con una oración previa. Por eso quiero invitarme a mis amigos. Si ustedes tienen un proyecto, ya sea personal, algún proyecto dentro de la iglesia, son parte de algún ministerio juvenil, son parte de algún club y tienen algún evento próximo, pónganlo en manos de Dios, oren. La herramienta más poderosa con la que podemos contar es la oración. Así es. Y tomemos como experiencia todos estos ejemplos que vemos en la Biblia, y también a veces tomamos a Jesús solo por lo que nos ha dicho o por lo que Él platicó en sus múltiples parábolas o en sus encuentros con sus discípulos, pero también analicemos cómo vivía. Y si Él, como tú lo comentabas, se levantaba temprano, oraba, necesitaba esa conexión con su Padre, Él siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros también lo necesitamos? Entonces, justo la invitación que queremos hacerles es a que podamos ver nuestra agenda, ver nuestra vida, analizar en qué espacio nosotros tenemos la oportunidad de verdaderamente hacer una oración, conectarnos con nuestro Dios, ponerle ante Él, así como Ezequías, las cartas sobre la mesa, nosotros también mostrarle cuáles son las situaciones que nos aquejan, cuáles son los sueños que tenemos, cuáles son los logros que tenemos enfrente que queremos alcanzar, y dedicarlos a Él, y Él obrará también en nosotros. Sí, por eso me gustaría que esta tarde pudiéramos enfocarnos en la oración, orando los unos por los otros. Debemos crear grupos de oración, juntarnos entre nosotros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y poder crecer en Cristo Jesús. La oración es poderosa. Dice cuando se reúnen todos y oran y se juntan para orar, la oración tiene poder. Y suceden cosas, dicen. Suceden cosas maravillosas. Amigos, los invito a creer en Dios, a depositar nuestra confianza en Él a través de la oración. Y si quieres algunas sugerencias de cómo podrías tú implementar esto, cuál sea tu rol de liderazgo en tu vida, en tu trabajo, aquí hay algunas sugerencias que queremos compartirte. Por ejemplo, podrías establecer una red de oración juvenil con tus amigos a través de un grupo de WhatsApp o de Telegram. Creo que hoy vivimos en un mundo digital en el que nos podemos conectar, pero algo muy importante que hay que hacer en este caso es realmente hacerlo, porque a veces mandamos el mensaje de voy a orar por ti y no lo hacemos. Entonces ahí lo importante es sí llevarlo a la acción y realizarlo. Por ejemplo, también puedes organizar alguna serie de días, por ejemplo 100 días de oración, 30 días de oración, un mes de oración. Hay muchas ideas que tú puedes implementar. Aquí podemos usar nuestra creatividad y el fin es el mismo: conectarnos con Dios y mantener una oración en acción. Muy bien, los queremos invitar para tener una oración. Queremos nuestro rostro. Gracias, Padre, por una oportunidad de podernos comunicar contigo. Señor, sabemos que tú siempre estás al pendiente de nosotros y permítenos que nuestra oración sea digna de ti. Acompáñanos y que nuestra fe nunca flaquee. Todo te lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Bueno.
Gracias Saúl y Miriam por este episodio de hoy. Muchas veces pensamos que como ya escuchamos las mismas historias, pues creemos que ya lo sabemos todo. Pero creo que estos episodios nos sirven para poder reflexionar, para poder tomar en cuenta lo que nos han dicho y ponerlo en acción. La oración se ha perdido un poco como su sentido, su verdadero motivo de ser. Y es algo triste, ¿no? Pensar cómo una plática con Dios se puede convertir en algo repetitivo. Pero por eso estamos en esta semana de oración, para poder renovar nuestra relación con Dios. Ahora yo les tengo 3 preguntas que espero que puedan responder en los comentarios. La primera es, ¿cuál fue el decreto del rey Nabucodonosor en contra de los sabios? La segunda es, ¿qué rey se menciona en Segunda de Reyes 19:14? Y la última pregunta es, ¿cuál fue una de las razones por las que Esther hizo ayuno junto a sus doncellas para ver al rey? Como ven, estas 3 preguntas están relacionadas sobre reyes, así que los invito a que vuelvan a ver el episodio o que si se lo aprendieron y pusieron mucha atención, lo contesten. Ahora es su turno. Reflexionen y pongan en práctica lo que hoy hemos visto. Es importante lo que hacemos y reflexionar, poner en práctica y no dudar de la oración. La oración es algo muy importante y algo verdadero. A veces, aunque creemos que Dios no nos escucha, Él siempre está ahí, Él siempre nos responde. A veces no es de la manera que queremos, pero siempre es por un bien de nosotros. Y cuando actuamos, ahí es donde todo cambia. Recuerden, si los problemas te detienen, que la oración te encamine. Recuerden que si responden estas preguntas en los comentarios, se van a poder ganar estas tazas. Yo en lo personal sí quiero la mía.